Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, ¿no? Por darme la oportunidad de estar con todos vosotros y de compartir mis investigaciones. Eh, Como ya el título lo ha nombrado él, es una síntesis de algunos capítulos de mi investigación doctoral y tuve la fortuna, ¿no?, de tener como directora a María Cuevas, ¿no?, que nos ha estado dando la ponencia. Y bueno, aunque mi tema está relacionado más con el diseño de moda, de alguna manera también se conecta con Irma en algunos puntos eh, sobre la complejidad, ¿no?, en el que se ha convertido el tema del género y cómo esto se está transcribiendo de alguna manera en la forma de diseñar la moda actualmente. A ver si puedo, a ver, no sé, es como pasar un momentín. Se ha quedado un poco raro, ¿no? Se ha quedado como bloqueado. Perdonar, no puedo pasarla ahora. Bueno, iniciaré, ¿no?, esta investigación y que he realizado con una breve introducción explicando en qué consiste este término para aquellas personas que a lo mejor no están escuchando por primera vez el término de las disoluciones o la fluidez del género y por qué este término que se usa está cada vez más presente en el diseño de la moda contemporánea. En línea con los movimientos humanistas de Daisaku Ikeda y los posfeministas contemporáneos de Sally Haynes, Judith Butler, las disoluciones del género reflejan la decadencia histórica del género binario y el deseo de ir más allá de las construcciones históricas, culturales y políticas que han simplificado a las personas en modo único y dual, femenino y masculino. Y de alguna manera mi presentación refleja cómo se ha ido disolviendo este género binario y se ha convertido en un modelo complejo y se proponen otras expresiones del género, como puede ser intergénero, unisex, neutro, género fluido, y se propone un universo realmente de variaciones cromáticas, intensidades identitarias en las que se acoge la diversidad y la autenticidad. Realmente el diseño de moda va a dar respuesta, ¿no?, en la actualidad a estas transformaciones sociales. Siempre el diseño de moda ha reflejado el sentir de una época y por tanto en la actualidad estos procesos de disolución del género están conectados con la sociedad líquida, tecnológica y ecléctica en la que vivimos. La estructura de esta presentación, al ser un tiempo breve y quiero permanecer, ¿no?, en el tiempo aconsejado, la he dividido en dos partes. En la primera parte explico cómo ha ido evolucionando dentro de la historia de la moda, cómo se ha ido produciendo este proceso de disolución de la identidad del género en la historia de la moda. Y una segunda parte hablo del caso de dos diseñadores contemporáneos que sus creaciones entran dentro de estos parámetros con los que he titulado la investigación. Hay que realmente la moda del vestir siempre ha denotado la identidad, ¿no?, el ser, el estatus y el reconocimiento que la sociedad otorga a las personas en todas las épocas de las sociedades a través de las construcciones del género. He hecho una síntesis, ¿no?, porque contar la historia de la moda en este poco tiempo es muy difícil, ¿no?, pero habría que remontarnos, ¿no?, hasta la época de los siglos XIV y los siglos XV para ver cómo se crea esa diferenciación como nunca antes, tan marcada, ¿no?, sexualizada en la apariencia, dividido en dos, en el género binario, ¿no? Para el hombre, ves como se ve en el grabado del Cocinero y su mujer de Albert Dürer, vemos que el hombre viste con vestidos cortos y anatómicos y la mujer con largos y envolventes. Esta diferenciación en el vestir, si bien ha ido evolucionando, ¿no?, durante los siglos en formas, proporciones, colores, texturas, decoraciones, realmente ha permanecido muy estable. Realmente hasta incluso el inicio de la modernidad del siglo XIX. Existían dos armarios distintos según si era hombre o mujer. Y estos dos armarios han servido para definir y mistificar tanto los estereotipos del género como la distribución desigual del poder, del prestigio y la libertad personal según se era hombre o mujer. En el esquema realizado para esta presentación,
habla, ¿no?, que cuando la identidad del género se asienta en la genitalidad en modo binario, ha producido numerosas discriminaciones y también un modelo de sociedad donde se ha favorecido a los hombres en detrimento de las mujeres. Realmente, cuando llegamos al inicio del siglo XX, nos encontramos, aunque sin algunos siglos y épocas de la historia, se aceptaban otras identidades como personas andróginas, realmente este modelo ha dominado durante muchos siglos en la sociedad, incluso al inicio del siglo XX. Seguía existiendo un modelo, ¿no?, sexo-género dividido por colores, celeste, rosado, en estereotipos o roles sexuales como el rol productivo, el reproductivo, en esferas sociales, público, privado, y en prendas de vestir, el pantalón y falda. En la mayoría de las ocasiones, estos rígidos parámetros no corresponden con nuestra realidad y con nuestros deseos personales. Llega al inicio del siglo XX y numerosas personas empiezan a cuestionar y empiezan a transitar, ¿no?, entre estas dos dualidades, reflejando todos estos procesos de fluidez y de disolución del género. ¿Por qué empiezan a cuestionar este modelo dividido en dos, ¿no?, que en el esquema yo he mantenido al hombre en el primer lugar de lectura, después la mujer y otras personas aparecen invisibilizadas? Porque suponía numeroso rechazo para aquellas personas que expresaban su género de otra manera. Había un alto grado de intolerancia hacia la ambigüedad del género, hacia las personas que transitaban, ¿no?, como hombres femeninos o mujeres masculinas, incluso hacia otros sexos como personas intersexuales o personas transexuales. Realmente, cada vez más en la actualidad, las personas son conscientes que las construcciones del género no pueden ser un destino impuesto. Se empieza a reconstruir nuevas feminidades y masculinidades en la búsqueda de una sociedad más igualitaria y mayor libertad. Incluso se crean otras expresiones del género en las que las personas se puedan sentir más identificadas. Entonces, ¿qué sucede en la moda? A lo largo del siglo XX, los hombres y las mujeres abren los armarios, desempolvan, ¿no?, del peso de la historia, se desatan de esas ataduras, estas construcciones, y empiezan a vestir de un modo más fluido, desenvuelto, e intercambian prendas, accesorios, estéticas, atribuidas a uno u otro género, e incluso aparece... esto está unido a un cambio también social, ¿no?, intercambian roles, comportamientos, actitudes, profesiones, y la sociedad se está convirtiendo en más igualitaria, ¿no? Los movimientos realmente feministas y humanistas desde mediados del siglo y a partir de los años 70, como se ve en esta foto de David Bower y la actriz, es que como me lo tapa la presentación, ¿no? No puedo nombrarla ahora mismo, pero bueno, refleja realmente toda ese cambio, una sociedad más igualitaria, más democrática. Todavía llegamos al inicio del siglo XXI y todavía el género se reescribe con el fenómeno no binario, y también en el que participan mucho las redes sociales e Internet, ¿no?, una sociedad líquida en la que realmente estamos viviendo. Se disocian tres constructos culturales que antes se encontraban unidos y no podían separarse, como son la identidad del género, el sexo físico y la expresión del género. Indicaré brevemente qué significan estos tres conceptos. La identidad del género significa el género propio, personal, que cada uno se construye, que puede corresponder o no con el sexo asignado a nacer o con el género o la expresión del género construida culturalmente. El sexo físico se refiere más a la construcción corporal, se acepta un mayor número de corporalidades, y también la incompletud o la revocabilidad del sujeto sexuado. Y en la parte externa de esta figura que he creado se encuentra la expresión del género, que es el género construido culturalmente, colectivamente y participativamente, en la que cada persona se confronta. Realmente estas transformaciones, esta identidad, este género no binario se empieza a difundir a través de Internet. Las personas empiezan a ser protagonistas en la creación de su propio género sentido y deseado, y aparecen otras maneras de identificarnos, otras expresiones y otras aplicaciones, ¿no?, como el ejemplo, el esquema que he creado de identificación no binaria, donde se da más la libertad a las personas de poderse no ser solo hombre o mujer, sino otro sexo, incluso otras expresiones del género. Además, el género se conecta en la actualidad con la teoría de la interseccionalidad de Kimberlé Crenshaw,
Esta teoría habla que no todas las personas por pertenecer a un género u otro sufren las mismas discriminaciones o privilegios, que depende de esa intersección que se crea con una serie de categorías biológicas, sociales y culturales, que realmente la identidad de la persona es muy compleja, es un cruce, ¿no? Como vemos representado en el centro de la imagen. Se hicieron diferentes encuestas a personas para ver dónde se posicionaban y cuáles eran las nuevas identidades. Esta representa a una persona no binaria o que se sitúa en una manera más líquida, fluida, donde es un cruce imaginativo y irrepetible, ¿no? Realmente, y el género es una categoría más de la identidad y no la única, y que debe de alguna manera politizar, ¿no?, la sociedad para discriminar a unas personas o a otras. Realmente en este tipo de esquema circular que se ve la complejidad de cómo es la identidad en la actualidad, las personas se pueden posicionar en cualquiera de las variables que están intersectadas, interconectadas entre sí, en los extremos, en el centro, posiciones intermedias. El ejemplo de la persona T se sitúa en una posición intermedia, se relaciona de una manera más fluida y democrática que aquellas que se sitúan en las encuestas que hicimos en los extremos, que de alguna manera pueden sufrir más discriminaciones o privilegios según la sociedad en la que vivan. Y este modelo complejo, fluido y en el que refleja que el género, que la identidad se puede cambiar y que puede ayudar a empoderar a las personas reescribiendo estas identidades, y también se lucha, ¿no?, con deconstruir esas identidades homogeneizantes y que crean una imagen muy rígida, ¿no?, de la sociedad. Y por tanto vemos imágenes más contemporáneas donde se ven indecisiones corporales, hibridaciones, fantasías estéticas, donde las personas no necesitan afirmar un género u otro, sino que fluyen y combinan imaginativamente diferentes identidades de género y expresiones del género. Refleja que también la moda, hablaba Kimberly Cresswell, que el género el estatus y la raza son categorías que están intersectadas y no pueden ser tratadas de manera aislada. En la moda contemporánea se está reflejando eso, que igualmente que se lucha por diluir el género, se está luchando contra el racismo y también contra el clasismo, la mezcla de prendas de vestir caras o con otras más baratas, mezcla de estilos, estéticas, etc. Entonces empezamos a ver un panorama mucho más complejo y donde estas luchas están intersectadas para buscar una sociedad más tolerante y que no haya miedo hacia lo diferente a mí, ¿no? Con respecto a la parte final de mi presentación, hablaba que había dos diseñadores de moda que reflejan a través de sus diseños de moda estas transformaciones. Vamos a estudiar en primer lugar a Walter van der Weyden, es un belga. En sus diseños, en sus creaciones, vamos a analizar la colección de 1998-2000, con la que inicia el siglo XXI, en la que es tan importante las prendas de vestir como las corporalidades propuestas que viajan entre lo orgánico y lo tecnológico. Inspirada el artista Orlan, propone en sus modelos estas prótesis cosméticas, donde el semblante, que es un aspecto de la identidad donde más se busca a veces diferenciar el género, se desfigura y refigura en una figura mutante o cibor sin precisas connotaciones de género. Lo que viene a cuestionar es quiénes realmente somos y hacia dónde vamos, y si la prótesis no es el futuro y la estética de lo bello. Y cuando vemos, por otro lado, no solamente los cuerpos propuestos, sino sus vestidos, en las prendas de vestir se caracterizan por ser eclécticas, donde reflejan la sociedad en la que vivimos, que estamos siempre eligiendo, viajamos de un país a otro, una cultura a otro, y olvidamos costumbres, estilos. Ya no hablamos de moda, sino que hay una mezcla, una complejidad, y vemos cómo se intercambian, ¿no?, cómo se mezcla el estilo casual con el estilo romántico, prendas muy recargadas con sencillas, y mezcla de colores, estéticas, gustos, donde refleja totalmente esta sociedad en la que vivimos. Por otro lado, quería hablar del diseñador belga Ray Hurayami. Este diseñador también es fotógrafo. En sus fotografías busca diluir los cuerpos, donde esos lugares que nos asemejan, que nos unen,
y luego a través del estudio de estos cuerpos busca también a través del patronaje de las prendas encontrar aquellas prendas que pueden ser usadas indistintamente por hombres y mujeres. Hace un estudio casi arquitectónico con prendas asimétricas, deconstruidas, estudia los cierres, cómo se superponen unas sobre otras, y faldas, vestidos, pantalones, chaquetas pueden ser usadas indistintamente por hombres o mujeres y se venden a través de internet o en las tiendas. Sus colores varían, suelen ser monócromos, varían de los colores negros al blanco puro, pasando por diferentes grises o azules o tonos de color. Y también vemos a través de la representación de sus modelos esa unión, esa intersección que decíamos antes, de que las luchas por diluir el género están unidas con las luchas contra el racismo o el clasismo, ¿no? En ese lenguaje rico y conciliador. Para ir cerrando, a modo de conclusión, quería contar, ¿no? Hablar de Francesca Alfano Miglietti, que es una teórica y crítica de arte en Italia. Sus investigaciones han sido una gran aportación por su mezcla entre el arte y la moda y cómo estudia esas relaciones entre el cuerpo, el vestido y el deseo, y cómo el arte y la moda considera como un virus, ¿no? Actualmente que hemos vivido toda esta transformación social, algo invisible, ¿no? Que está contaminando y que nos transforma y diluye, ¿no? No solamente el género, sino todos los lenguajes a un ritmo cada vez más frenético. Y por último, quería hablar, ¿no? Que realmente toda esta investigación está en línea con Daisaku Ikeda, filósofo humanista, y se sitúa dentro de estos procesos generadores de igualdad, de armonía social y de paz. Lo que realmente busca toda mi investigación es luchar por conquistar ese pensamiento discriminatorio, prejuicioso, que se apega en las diferencias. Es una flecha invisible que no se encuentra ni en las clases, ni en las razas, ni en los géneros, que son categorías externas, sino en nuestro propio corazón. Y es realmente, como propone Daisaku Ikeda, a través del diálogo genuino que podemos transformar estas perspectivas opuestas, que son cuñas que separan, en realmente puentes que unen. Y esa es realmente la finalidad de toda esta investigación, reflejar la complejidad de cómo se ha convertido el género y cómo busca esa unión entre las personas. Muchísimas gracias por darme la posibilidad de compartir con vosotros esto. Muchísimas gracias.